Ahora mucha gente vive en el extranjero. Se muda a los países con más oportunidades de trabajo, con una economía desarrollada, con un clima favorable. Ser nómada está muy de moda cuando puedes trabajar de una forma remota y no estás atado a ningún lugar. Cambiar el país puede ser una decisión bastante difícil que requiere preparación y sin embargo es posible. Una maleta, un pasaporte y al aeropuerto. Pero no siempre fue así y no en todos los países. Por ejemplo, si viviéramos en 1974 en la URSS, en lugar de una maleta y un aeropuerto, la única opción posible podría ser saltar al océano. Suena como una locura o como un cuento de hadas malvadas, diría yo. Pero así fue como un soñador soviético abandonó la URSS justo en 1974. Él nadó durante 3 noches y 2 días sin comida, sin agua potable ni sueño y recorrió la distancia de 100 kilómetros. Nadó desde la Unión Soviética hasta una isla en Filipinas y la Unión Soviética, por si acaso, era el nombre del barco. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Y por qué decidió hacer algo tan desesperado? En diciembre de 1974, un transatlántico turístico llamado la Unión Soviética partió de un puerto de Vladivostok hacia el Ecuador. El crucero tiene un nombre tentador, del invierno al verano, pero el barco no entra en ningún puerto extranjero y todos los pasajeros están a bordo y solo pueden ver el extranjero desde ahí, desde lejos. En lugar de los paseos turísticos, se les enseñan conferencias sobre la difícil situación de los trabajadores en los países capitalistas. Pero en realidad estas conferencias no interesan a nadie y la gente simplemente se divierte a bordo al máximo. Cantan, bailan, socializan e inician romances de viaje. Para alguien no iniciado, este barco fácilmente podría pasar por un manicomio loco, divertido y lleno de parejas besándose. El 13 de diciembre el tiempo empieza a empeorar un poco, se acerca una tormenta, los pasajeros se refugian en sus camarotes y solo un hombre, por alguna razón, sube a la cubierta superior del barco. Él mira fijamente el agua oscura y luego salta sobre la barandilla y se zambulle en el océano nocturno desde una altura de 14 metros. Este pasajero se llama Stanislav Kurilov o Slava, como se llamaba a sí mismo. Luego lo buscarán y lo declararán desaparecido o probablemente muerto, pero en realidad Kurilov está vivo. Está nadando en el océano nocturno y seguirá nadando durante casi 3 días hasta que llegue a la costa más cercana. Stanislav Kurilov nació en la ciudad de Vladikavkaz, en el sur de la URSS, pero él creció en Kazajstán y estaba a miles y miles de kilómetros del mar. Solo podía soñar sobre él. Él mismo escribía: siendo chico estaba sentado en la mesa haciendo mis tareas y de mi ventana afuera siempre veía una alta pared gris. Yo odiaba esta pared porque estaba entre mí y el mundo, y yo me imaginaba grandes olas oceánicas que derribaban esta pared y me abrían territorios desconocidos. Lagunas tranquilas de las islas tropicales, palmeras en la orilla, un velero solitario en el horizonte y la inmensidad del océano. Pero cuando me cansaba de soñar, otra vez veía esta pared gris frente a mí. La madre nota la obsesión de Slava por el agua y le prohíbe acercarse al río. Ella teme que el niño se ahogue. Pero en un campamento de verano sin ninguna supervisión de sus padres, Slava aprende a nadar y a sus 10 años tiene apuesta con sus amigos de que va a cruzar el río Irtysh nadando. La mamá no temía en vano. Slava casi toca un hélice de un barco que está pasando cerca de él, pero él gana la apuesta. Está loco por libros como Robinson Crusoe o La Isla del Tesoro y sueña con convertirse en marinero y emprender el viaje alrededor del mundo. Cuando una vez sus padres lo enviaron al cuidado de sus abuelos, Slava, de 15 años de edad, huyó de ellos a Leningrado, que ahora es San Petersburgo, para lograr un trabajo en un barco. Por supuesto le rechazan, es un niño y no tiene ningún documento consigo, pero esta primera fuga no pasa en vano para Slava. Fue ahí cuando vi el mar por primera vez.
Era el Golfo de Finlandia. Me metí en el agua hasta la cintura con la ropa puesta y me hice una promesa de que volvería. Después de la escuela, Kurylov sirve en el ejército y luego presenta documentos en el Instituto de Navegación. Pero la comisión de admisión le dice, ni siquiera sueñes con el mar. Tiene miopía, lo cual previamente no preocupaba al servicio militar, pero ahora se interpone como la pared gris en su camino hacia el sueño. Slava decide rodear esta pared ya que deben existir otros caminos hacia el mar. Y como el Instituto Hidrometeorológico de Leningrado acepta incluso personas con mala vista, Slava ingresa ahí para estudiar oceanografía. Y justo después del instituto, él consigue el trabajo en un lago, el lago más grande del mundo, Baikal. Trabaja como ingeniero hidrólogo y vive en una cabaña en una isla recopilando información de estaciones meteorológicas y aprendiendo a apreciar la soledad. Y un día se encuentra con un hidrometeorólogo y buzo llamado Anatoly Mayer, que necesita jóvenes motivados para sus estudios. Mayer invita a Slava a su laboratorio submarino de investigación que se llama Chernamor y que está en el Mar Negro, en la sur de la URSS, en el territorio de Ucrania moderna. Era algo completamente nuevo para la época y muy poca gente en el mundo se dedicaba a ese tipo de cosas. Es como si hoy a un científico se le pidiera trabajar en el espacio abierto, y Mayer era uno de esos pioneros. Él entrena a su equipo de oceanógrafos para sobrevivir en el mar. Ellos se convierten en medio humanos, medio peces. Bajan a una profundidad de 30 metros, pasan la mayor parte del tiempo en el agua y duermen en las rocas para luego lanzarse al mar por la mañana. Hay tiempos cuando incluso viven en el fondo en un laboratorio especialmente equipado. Mayer enseña a sus estudiantes soluciones poco obvias. Por ejemplo, cuando comienza una tormenta, hay que navegar en un pequeño bote hacia la costa con grandes rocas, tan pronto como posible. Un segundo de retraso puede costarte vida. Y así, Slava aprende a amar el riesgo. En los momentos de peligro siente una emoción alegre y luego, en la orilla, la paz dichosa. Después de varios años, este conocimiento, resistencia y cálculo por segundos ayudarán a Slava en la cubierta superior del transatlántico. No temerá la tormenta, sino que la utilizará en su beneficio. Las grandes olas te pueden dar una oportunidad de no romperte al golpear al agua. Una ola puede reducir la distancia hasta la superficie o aumentarla, y lo más importante es estar tranquilo y calcular todo. Los estudios de Mayer se hacen notables y alguien muy importante presta atención a su equipo. Adivina quién era ese hombre, quién se dedicaba a la investigación submarina en ese momento y se hizo famoso por su romance con la profundidad. ¿Quién inventó el escafandro autónomo? ¿Quién vive en el fondo del océano? No era Bob Esponja, era Jacques Cousteau, una leyenda viva, una estrella mundial, comandante del Mérito Nacional de Francia, ganador de 3 premios Oscar y de una Palma de Oro del Festival de Cannes. Él invita a sus colegas soviéticos del laboratorio Chernamor a realizar una expedición submarina conjunta, primero en Túnez y luego en el Océano Pacífico, y comienzan la preparación para la investigación. Finalmente, el verdadero viaje en el océano, finalmente los trópicos y los vastos espacios acuáticos. Slava Kurylov se acerca a su sueño deseado y dedica todo el tiempo libre a la preparación, incluso termina cursos de navegación. Pero otra vez, frente a Kurylov crece la pared gris. En el Instituto de Oceanografía, donde trabaja, comienzan intrigas contra Mayer y su grupo. Su equipo llama mucha atención, se destaca demasiado y los demás científicos parecen pálidos y sin talento. A los chicos del equipo de Chernamor se les niega la visa una y otra vez. El instituto le envía a Jacques Cousteau a otros científicos con visas pero sin ninguna experiencia y por supuesto les rechaza. Luego, el trabajo del laboratorio Chernamor se detiene y el grupo de buzos se disuelve.
Así, el sueño de Slava Kurilov sobre el océano y los trópicos se disuelve también. Slava intenta obtener permiso para algún viaje personal al extranjero y siempre recibe un rechazo. En la época soviética no todos podían permitirse el lujo de visitar otros países. Los viajes personales casi no existían, pero el turismo organizado tampoco se parecía al de hoy. No puedes simplemente comprar un billete y solicitar una visa. Los ciudadanos soviéticos no tienen derecho a este tipo de viajes, ni siquiera tienen un pasaporte internacional. Los viajes se distribuyen a través de los sindicatos y se entregan a los trabajadores como incentivo. Además, un viaje al extranjero no solo es un gran evento y gran honor, viene con una gran carga de responsabilidad. El ciudadano que tiene esa oportunidad de viajar, estando en el extranjero, debe crear una imagen positiva del Estado, evitar hacer amistades innecesarias, no leer libros y periódicos antisoviéticos, obedecer al líder del grupo y vigilar sus compatriotas. Es más fácil para aquellos que van de viaje de negocios o a un evento deportivo o cultural o científico, pero estos también deben obtener la aprobación de una serie de instancias, incluso la comisión en el trabajo, una entrevista en la sección local del partido y el filtro de KGB. Una de las instrucciones exigía enviar al extranjero solo a personas con suficiente experiencia de vida, impecables en su comportamiento personal y capaces de promover activamente los logros de la URSS en sus conversaciones con extranjeros. Y a Slava Kurilov lo consideraron poco confiable, primero porque durante la Segunda Guerra Mundial su padre estaba en cautiverio y en los tiempos soviéticos los prisioneros de guerra se consideraban personas sospechosas y los marcaban de antemano como traidores, como si les preguntaran por qué se rindieron en lugar de dispararse. El segundo aspecto negativo en el karma de Slava fue que él sabía inglés. Qué raro para un joven científico interesarse en lo que sucedía en el mundo y aprender el idioma de cooperación internacional fuera del currículum escolar. Podría leer un periódico o un libro antisoviético. La tercera cosa sospechosa, Slava practica yoga. Gracias a esa práctica tiene una concentración y el entrenamiento asombrosos y una resistencia fantástica. Entrena diariamente durante al menos 2 horas y hasta 12. También ayuna sistemáticamente. Su récord personal es de 36 días sin comer y 2 semanas sin beber agua. Me pueden preguntar, ¿y qué le importa a la Unión Soviética lo de la meditación? Bueno, en primer lugar, cualquier enseñanza es peligrosa para el régimen si no es marxismo-leninismo. Y en segundo lugar, los ejercicios los toma de la literatura clandestina. Los entusiastas la publican y la distribuyen por su cuenta. Y todo lo que no está coordinado con la dirección y no ha pasado por la censura es obviamente malo. Pero el pecado más serio de Slava es su otro vínculo con la India. Mientras estudiaba, su hermana conoció a un estudiante de este país, se casó con él y se fue a vivir a su tierra natal. En ese momento, la Unión Soviética tenía buenas relaciones con la India, pero poco después, su hermana y su marido se mudaron a Canadá. Y eso ya es un país capitalista. ¿Cómo se puede dejar salir al extranjero a una persona cuyas familiares viven en un país enemigo? En sus documentos, Slava personalmente ve la marca. No puede visitar países extranjeros. Y todo lo que lo alegraba y le interesaba se rompe de nuevo contra la pared gris. Hasta que una vez, a sus 38 años, Slava se encuentra con un anuncio sobre un crucero. El crucero bajo el nombre del invierno al verano, en un gran barco, en un transatlántico llamado la Unión Soviética. Era una navegación desde la ciudad de Vladivostok hasta el Ecuador a través del Océano Pacífico. El viaje cuesta un dinero loco, casi 3 salarios de un empleado científico, pero no se requiere ningún documento. A los pasajeros no se les entregan visas porque el barco no atracará en las ciudades extranjeras. Y Slava decide romper la pared gris. Mientras otros turistas se divierten a bordo,
Kurilov intenta calcular la ruta del barco y elegir un momento adecuado para escapar. Después de unos días, la tripulación despliega un gran mapa donde marca la ruta que el barco ya ha recorrido. Y así, nuestro oceanógrafo calcula que muy pronto el barco pasará solo a unos pocos kilómetros de una isla filipina de Siargao. Pero hay un pequeño problema. La Unión Soviética, el transatlántico, no está adaptado para una fuga. Si alguien cae por la borda, no caerá al agua, sino sobre una curvatura del mismo costado y se romperá. Y a través de una portilla, solo un niño de 1 año podría salir, así que resulta que solo se puede saltar desde la popa principal del barco. Ahí, cerca del borde, hay contenedores de basura. No habrá turistas y la tripulación no lo notará y no lo podrá devolver a la fuerza. La distancia desde ahí hasta la superficie es de 14 metros. Muchas veces Slava ha saltado desde acantilados de 10 metros, pero nunca desde una altura tan grande y a esa velocidad. En su último día del crucero, Kurilov no desayuna y se salta el almuerzo. Él sabe que antes de una larga natación de varios kilómetros, su estómago debe estar vacío. Del equipo solo lleva aletas, guantes con membranas y un pañuelo en el cuello por si acaso, si necesita vendar una herida. Además, Kurilov se pone varias capas de calcetines para proteger sus pies de los arrecifes afilados en la franja costera. Decide no llevar chalecos salvavidas para no llamar la atención de la tripulación cuando esté en el agua. Hay muchos riesgos. Puede caer en las hélices del barco o simplemente estrellarse contra el agua, pero el salto resulta exitoso. Slava se sumerge y se queda bajo el agua mientras pueda contener la respiración. Si alguien ha gritado "hombre al agua", hay que esperar a que pase el alboroto. Pero nadie lo nota y gradualmente la Unión Soviética, tanto el barco como el país, se aleja y desaparece en la oscuridad. Kurilov no tiene brújula. Las nubes cubren las estrellas y la luna y lo único que tiene es una imagen del mapa en su cabeza. Según sus cálculos, la distancia hasta la isla más cercana es de unos 17 kilómetros. Sí, puede ser devorado por tiburones, pero ¿para qué pensar en malo? Las islas no están muy lejos. Después de unas horas aparecen luces en el horizonte, pero no logra alcanzarlas. Slava recibe el amanecer ya muy cansado, pero tiene que seguir nadando. En la segunda noche, Kurilov ve de nuevo las luces costeras y siguen estando demasiado lejos. Slava se da cuenta de que prácticamente no tiene posibilidades de llegar a la costa con vida, pero su voz interior le dice: "Pero ahora eres completamente libre. ¿No fue eso lo que tanto deseabas?". Y Slava agarra el segundo aire y su cuerpo comienza a funcionar como una máquina. De repente, él ve un barco pesquero. Él grita y agita los brazos, pero no lo ven y se van. Kurilov recuerda que para sobrevivir en el océano hay que vencer el miedo y para mantenerse consciente hay que mantener el ritmo del movimiento y de la respiración. En la tercera noche la corriente lo lleva hasta una alta costa y Slava se alegra de estar a punto de pisar tierra firme. Pero llega uno de los momentos más peligrosos y fascinantes de su viaje. Justo encima de él, Slava ve una ola gigantesca con una cresta empinada que parece estar fría en el aire sin mover. La ola casi toca el cielo. Su cresta está rodeada por un halo brillante desde la base hasta la cima. Lentamente la cresta comienza a caer y el cuerpo de Slava termina en una corriente furiosa de agua. Después de salir a flota tras la primera ola, la segunda lo atrapa. Slava se da cuenta de que cada siguiente ola puede ser la última para él, golpeándolo contra las rocas. Pero la siguiente ola lo lleva a una laguna y él vuelve a nadar hacia la orilla. Ya le quedan muy pocas fuerzas, está extremadamente agotado, sus piernas no responden y solo flota en sus brazos. Pero Kurilov llega a la orilla, perdiendo la conciencia varias veces.
Su cuerpo está cubierto de algas bioluminiscentes y Slava brilla con esta luz azul, asustando a los pescadores filipinos. Lleno de felicidad, él baila sirtaki con apenas fuerzas para mantenerse en pie. La distancia desde el barco hasta la isla resultó ser casi el doble de lo que Kurilov había calculado. Además, la corriente lo llevó muy lejos y de hecho durante esos 3 noches y 2 días recorrió la distancia de 100 kilómetros en lugar de los 17. Por supuesto, Kurilov no tiene documentos, ningún dinero y lo llevan bajo custodia. Es seriamente interrogado y sospechado de ser un espía soviético. Lo trasladan a la cárcel donde lo espera un exteniente coronel del ejército para hacerle más preguntas. Y el teniente resulta ser un tipo muy bueno, entiende que Slava no es ningún espía y se comunica con él de manera muy amistosa. Pero él tampoco puede liberar a Slava y le dice: encuentra un pariente que pueda confirmar tu identidad y pagar por ti y te dejaremos en libertad. Y el único pariente que Slava tiene en el extranjero es su hermana en Canadá. Pues el teniente lleva al prisionero a la embajada de Canadá y el consulado encuentra a la pariente. La hermana actúa como garante y paga $2,000 por el vuelo Manila-Tokio-Toronto. La Comisión de Inmigración y Deportación de Filipinas emite para Slava un documento, un certificado que confirma que es el mismo ciudadano soviético encontrado por los pescadores en la orilla de la isla, después de que había saltado del barco soviético. Y posteriormente, cada vez que aparece en el Ministerio de Interior de Canadá, todos se reirán diciendo que este es el tipo resplandeciente encontrado por los pescadores. En Canadá, Slava tiene que empezar todo desde cero. Primero trabaja en una pizzería, en una panadería, limpia el casco de los barcos en el puerto, pero con el tiempo encuentra trabajo más cercano a su especialidad. Se emplea en una empresa de venta de equipos de buceo. Aún está muy lejos de la riqueza y de la prosperidad, pero no cruzó el océano en busca de la riqueza. Quería ser libre, quería hacer realidad su sueño y dedicarse a lo que amaba. Cuando en su país se enteraron de que Kurilov había sobrevivido, fue condenado en ausencia a 10 años de prisión por traición al Estado, pero ya no pudieron privarlo de su libertad. Yo vivía en un estado donde la gente constantemente temía algo. Veía el miedo en sus ojos, en sus posturas, en la forma en que hablaban uno con otro, siempre prestando oído y mirando a su alrededor. Es difícil creer que en el país haya muchos hombres sanos y fuertes abrumados por el miedo constante. Es difícil vivir entre ellos. Kurilov suministra equipos de buceo, trabaja en empresas oceanográficas, se dedica a la exploración y busca minerales en la región de Hawái, en el Ártico, en aguas ecuatoriales. En 1985 le invitan a Israel, donde él conoce a su futura esposa Elena y se incorpora al Instituto de Oceanografía de la ciudad de Haifa. En enero de 1998, Stanislav Kurilov participa en trabajos de buceo en el lago del Tiberíades. Él libera equipos instalados en el fondo de las redes de pesca y no regresa a la superficie. Se enreda en las redes, se queda sin aire y termina su vida en su elemento nativo. La esposa entierra a Slava en el antiguo cementerio en Jerusalén, cerca de los descendientes de los caballeros templarios, los peregrinos de tiempos pasados. Luego se dirige a Haifa para recoger sus pertenencias del apartamento y ahí encuentra una maleta llena de manuscritos, borradores y diarios que Slava solía hacer cuando tenía tiempo. A lo largo de varios años, Elena los convierte en un libro titulado Solo en el océano. Ella recuerda, veía su letra y escuchaba su voz y sus entonaciones. Tomaba otra pila de los diarios, los descifraba y pensaba, ojalá nunca se terminarán. Una frase de las notas de Slava la dejó impactada y fascinada. Él escribió sobre su salto al océano: el éxito sería incluso en caso de muerte.
Para Stanislav Kurilov el éxito fue solo un momento de libertad, incluso obtenido a costa de su propia vida. Un breve impulso hacia el sueño fue suficiente para que encontrara dignidad humana y supiera que el riesgo estaba completamente justificado. Por supuesto, en cualquier asunto son importantes el profesionalismo, la preparación, el entrenamiento del cuerpo y espíritu, pero todo eso no vale nada si no estás dispuesto a romper tu propia pared gris personal. ¿Qué está dispuesto a hacer cada uno de nosotros para finalmente romperla? Parece que en esta hermosa nota ya podemos terminar la historia sobre el atrevido salto al océano, pero me gustaría dedicarla un par de minutos más para reflexionar un poco y tal vez saber su opinión al respecto. Por lo general, la historia de Stanislav Kurilov se presenta como la historia de un hombre que escapó de la odiada y terrible Unión Soviética a la democracia prosperada y soleada. Pero en realidad las razones de la fuga de Slava fueron mucho más profundas y los regímenes de ciertos países solo fueron una condición necesaria de la tarea que este hombre tenía que cumplir en su vida. En sus notas, Slava señalaba que nunca sentía odio hacia la Unión Soviética, no le interesaba mucho la política y hasta que se le negó la visa no pensaba en escapar del país. Su vida en el laboratorio Chernamor fue una auténtica aventura y a sus amigos buzos les dedica muchas líneas hermosas en sus diarios. También narra sobre su vida en el lago de Baikal y sobre sus viajes al norte del país, y todo un capítulo está dedicado a sus 10 años de práctica en yoga y la exploración de su cuerpo y su ser interior, lo cual en mi opinión no es inferior al libro de Castaneda con sus enseñanzas de Don Juan. El nivel de conocimiento de su alma y cuerpo al que Slava llegó es inalcanzable para muchos yogis. En sus diarios, Slava escribía que amaba mucho a sus familiares y a sus amigos, pero siempre se sentía solo entre ellos. Me arrojaron a este mundo con un propósito desconocido para mí, pero bien definido. Debo aprender y entender algo. Debo encontrar por mí mismo el camino a casa, y la pasión por el mar surgió junto conmigo y me guió a lo largo de la vida. Esta pasión fue tanto el placer como un tormento, y cuando el mar se hizo imposible, cuando el trabajo se convirtió solo en números, a lo que otros llamaban ciencia, cuando el sueño sobre el océano se estrellaba una y otra vez contra la denegación de visas, comencé a odiar mi vida. Y fue entonces cuando sentí agudamente que mi país era una galera navegada por el camino del odio y yo estaba encadenado a mi remo. Cuando lees el libro de Stanislav Kurilov entiendes que la causa de este salto al Océano Pacífico no fue por creencia en la democracia, ni tampoco para protestar contra las represiones, contra la censura o el autoritarismo, sino por la falta del derecho a vivir en su elemento nativo. Y entonces él saltó y nadó durante 3 noches y 2 días para llevar a cabo un experimento científico místico y así conocerse a sí mismo, probar sus habilidades y nadar una carrera contra la muerte. Estos días, el 13, el 14 y el 15 de diciembre, Slava siempre los recordaba como los más felices de su vida. Fueron días en los que realmente nació y se convirtió en parte de la naturaleza, en su elemento inseparable. Se convirtió en humano. Amigos y camaradas, finalmente estamos juntos de nuevo. Finalmente mi cámara ha sido reemplazada por la nueva cámara y espero que nada malo pase en el futuro y que siempre estaremos juntos. Les agradezco mucho por ver mis episodios históricos, por suscribirse al canal, por todo el tipo de apoyo, porque todo eso ayuda al desarrollo del canal. Me interesa saber su opinión sobre este salto al océano tan desesperado y espero que nos vemos en la próxima historia.
Les deseo mucha suerte y